En esta sección vamos a ver una introducción a RPC y Rendezvous, donde vamos a ver cuáles son las características básicas que comparten estas dos herramientas y que justamente lo diferencian de lo que sería pasaje de mensaje sincrónico y asincrónico. Cuando hablamos de pasaje de mensaje, bien, estamos pensando en canales unidireccionales donde los mensajes viajaban de un proceso a otro proceso. Bien, la información iba de un proceso a otro proceso y ahí terminaba la comunicación. Este tipo de interacción es más útil o se adapta mejor a lo que son problemas tipo filtros o pares que interactúan. Bien. Cuando hablamos de aplicaciones del tipo cliente-servidor, donde en realidad lo que un proceso hace es un pedido, de alguna manera, a otro para que le resuelva un problema y le devuelva los resultados, ¿bien? En este tipo de aplicación no es tan directo el uso de comunicación unidireccional. ¿Bien? Sería más conveniente tener una comunicación bidireccional en la cual en la misma comunicación uno envía la información y recibe los resultados. ¿Bien? Si nosotros teníamos que hacer esto con pasaje de mensaje, necesitábamos para esto dos canales diferentes con dos comunicaciones diferentes. ¿Bien? Donde el que hacía el pedido le enviaba un mensaje al que va a resolverlo, ¿bien? Y después por otro canal el que resuelve el problema le envía el resultado al que hizo el pedido. Bien. Necesitamos, como dije, dos canales y muchas veces íbamos a necesitar un canal para hacer el pedido y n canales para responder. Bien, si los clientes son varios, la respuesta del servidor al cliente tiene que ser por un canal privado de cada uno de esos clientes. Bien. En el caso de RPC y Rendezvous, justamente en el caso de RPC es llamado procesamientos remotos, bien, y Rendezvous, lo que tiene o la diferencia principal que vamos a tener con lo que es pasaje-mensaje es que aquí los canales o la comunicación es bidireccional, bien, sincrónico obviamente y bidireccional. ¿Qué significaba esto? El proceso cliente le envía un pedido al servidor, se queda demorado hasta que el servidor termina de resolverle ese pedido y en la misma comunicación le va a devolver los resultados como parte justamente de esa comunicación sin necesidad de usar otros canales, hacer otra sentencia ni nada por el estilo. ¿Bien? Y es sincrónico porque justamente el cliente con el servidor se sincronizan en ese punto, bien, el cliente se va a demorar en ese punto hasta que el servidor terminó de resolver el problema y le devolvió los resultados. Todo, como dije, en la misma comunicación. Bien. Básicamente RPC y Rendezvous van a combinar una interfaz del tipo de monitor donde se va a expresar cuáles son las operaciones de alguna manera exportada por el que actúa, en este caso como, llamémosle como servidor, el que va a resolver el problema, con el manejo de pasajes de mensajes sincrónicos, bien, o mejor dicho, con el uso de mensajes sincrónicos, donde se demora al llamador, en este caso al que actuaría como cliente, hasta que la operación ha terminado y le han devuelto los resultados. La diferencia entre las dos herramientas, entre RPC y Rendezvous, es justamente la forma en que van a servir esos pedidos o esa invocación, la forma en que van a resolver los pedidos que hacen los que entre comillas actuarían como clientes. Bien. Por un lado tenemos el caso de RPC, bien, donde lo que tenemos vamos a tener módulos, que esos módulos van a poder exportar procedimientos. Bien. Y por otro lado tenemos procesos que lo que hacen es llamar a diferentes procedimientos de estos módulos. ¿Bien? Cada vez que se va a atender un pedido, un llamado a estos procedimientos, se genera, para hablar, después vamos a ver en detalle cuándo se genera y cuándo no, pero para hablarlo de forma sencilla y como una introducción, se genera un nuevo proceso que va a vivir y va a servir nada más que para atender esa invocación a ese procedimiento. ¿Bien? Una vez que terminó de resolver, de ejecutar la invocación a ese procedimiento en particular, le devuelve obviamente como parámetros del procedimiento, le va a devolver los resultados al que hizo el llamado y ese que ejecutó el procedimiento muere. ¿Bien?
termina su vida. Cada vez que un proceso hace un llamado a un procedimiento, ocurre lo mismo. Se generaría un nuevo proceso, resuelve el procedimiento, le devuelve como parámetro los resultados al proceso que hizo el llamado y nuevamente este proceso vuelve a morir. Bien. Esa es la forma en que lo llamaría. Los procesos van a ser procesos que están continuamente corriendo, como era forma habitual, y los procesos background, que llamamos los procesos que están continuamente trabajando como si fuesen clientes, y por otro lado vamos a tener estos procesos que se generan dinámicamente y viven nada más que para resolver una invocación a un procedimiento. Un ejemplo de lenguaje que utiliza este tipo de herramientas sería Java. En vez de RPC sería RMI, porque es invocación a métodos remotos en vez de llamado a procedimientos remotos. Bien. Por el otro lado, en el caso de Rendezvous, lo que tenemos son como fuesen procesos que están continuamente trabajando. Bien. Todos los procesos son iguales, son los procesos habituales que veníamos utilizando, con la única diferencia que en algún momento uno tiene que hacerle un pedido o invocar una operación que sabe resolver otro de los procesos. Ese otro proceso en algún momento va a atender ese pedido, va a obtener una sentencia de entrada, o en el caso particular de ADA, un ACEP, donde en ese momento dice, bueno, yo en este momento voy a atender un llamado a tal tipo de operación. La resuelve, devuelve también como parámetro los resultados al proceso que hizo llamado, y luego ambos continúan trabajando. Ambos procesos se sincronizan en ese punto, bien. El que hizo el llamado hasta que no se terminó de ejecutar, hasta que el otro proceso no terminó de ejecutar esa sentencia de entrada y le devolvió los resultados, no puede continuar. Y obviamente que está resolviendo la sentencia de entrada, es secuencial ese proceso también. Por lo tanto, hasta que no termine de resolverla, no va a poder hacer otra cosa. Bien. Un ejemplo, o el ejemplo más característico del lenguaje que utilizan este tipo de herramienta es ADA, que es justamente el que vamos a utilizar para los ejemplos y para la práctica.